Capítulo 3. Por fin había llegado el momento de dejar atrás su actual vida. Un par de días antes había recibido la carta del señor Norris, donde la aceptaba y le pedía que fuera su esposa. Si bien era cierto que todo le pareció muy precipitado, también era verdad que cada vez soportaba menos su permanencia junto a su madrastra y Fanny. Cada día que pasaba se volvían más crueles, y mucho se temía que si no se marchaba pronto, acabaría en la cárcel o en un manicomio. Queriendo dejar atrás todo eso, volvió a leer la carta del señor Norris, que tanto la había impresionado por su sinceridad y por su petición de matrimonio tan súbita. Rosewood, Montana. Querida señorita Baker, es mi deseo que se encuentre bien al recibo de esta carta. Me ha encantado recibir su carta de presentación respondiendo a mi anuncio en The Marriage Times. Mi anuncio decía todo lo que hay que decir. Estoy buscando una esposa, cuanto antes mejor, y me gustó la carta que me envió. Es mi deseo saber si querrá venir a Rosewood para contraer matrimonio conmigo a su llegada. Si por alguna razón piensa que no consideraría ser mi esposa, por favor, tenga la amabilidad de escribirme y hacérmelo saber para no malgastar mi tiempo y energía. Con todo, hay un exitoso rancho esperando sus toques femeninos en la casa y el jardín. Tendrá toda la ayuda que necesite, pues es mi intención velar por usted. Espero que esta carta no sea en vano, y que pronto reciba una respuesta favorable de su parte. Sinceramente, John Norris. No había tardado mucho en contestarle, asegurándole que estaría encantada de ser su esposa. Y ahora, sentado en su cuarto con sus pertenencias ya empacadas en secreto, se preguntaba si había sido demasiado impulsiva. Era extraño que el señor Norris tuviera tanta prisa por casarse con una desconocida. Pero si lo pensaba seriamente, eso era lo que más le había ayudado a decidirse a contestar su anuncio. Al fin y al cabo, ella necesitaba alejarse de allí cuanto antes, y ese hombre le ofrecía un hogar y su protección. ¿Qué podría salir mal? Era posible que el señor Norris tuviera una razón para casarse tan rápido, pero eso ya lo averiguaría cuando llegara. Decidida, comprobó que tenía todo preparado y miró dentro de su bolso, donde guardaba sus pocos ahorros y el billete de tren que venía adjunto a la carta. Su corazón se aceleró cuando cogió sus enseres y bajó a la sala. Podía escuchar las voces de Mabel y Fanny cotilleando sobre cualquier rumor que hubieran escuchado, y cómo se reían al ridiculizarlo. Algún día, ambas mujeres tendrían su merecido por ser tan mezquinas, pero ella ya no estaría ahí para verlo. Suspirando, se irguió todo lo que pudo para darse ánimos, y se paró frente a ellas en la entrada de la sala. No estaba segura de cómo recibirían la noticia, por lo que había decidido decírsele lo más cerca posible de la puerta de salida. Por un instante, ninguna de las dos la vio, y Molly permaneció quieta con su maleta y su pequeña bolsa de viaje. Cada una de ellas en una mano. Aún no podía creerse lo que estaba haciendo, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás, sobre todo, cuando Mabel giró la cabeza y la vio. ¿Qué haces ahí parada? Haz algo útil y tráenos algo de comer. Lo siento, señora, pero no pienso obedecer sus órdenes, nunca más. ¿Qué has dicho? La voz de su madrastra sonó tan ronca por el enfado y la sorpresa, que Molly se asustó. Pero no iba a echarse atrás. Tenía 23 años, y ya era hora de que se enfrentara a ellas. Me marcho. Voy a empezar una nueva vida en Montana. ¿Qué te marchas? Mabel se levantó de su asiento y se acercó a ella unos pasos. No puedes irte sin mi permiso, y por supuesto que no lo tienes. Usted no es nadie para impedirme que me marche. Y no me importa si tengo su permiso o no. Al decirlo, Molly sintió que algo dentro de ella se liberaba. Se estaba enfrentando por fin a su madrastra, y en vez de sentirse cada vez más asustada, se encontraba más resuelta. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Te he cuidado durante años, ¿y así es como me lo pagas? Molly apretó con más fuerza las asas de sus maletas y avanzó en su dirección. No iba a permitir que esa mujer dijera esas mentiras. Usted jamás me ha cuidado. En su lugar, me ha humillado y se ha aprovechado de mí como si fuera una sirvienta. ¿Acaso no lo eres? ¿O crees que puedes estar a nuestra altura? Se burló Fanny, mirándola con desaprobación. Lo que no soy es una niña mimada que no sabe hacer otra cosa que criticar a todo el mundo. ¡Mamá!, repuso Fanny indignada, pero su madre la hizo callar alzando una mano. Si te vas de aquí, acabarás tirada en la calle en menos de 3 días. Me aseguraré de que nadie te dé trabajo, y de que tu reputación quede por los suelos, afirmó orgullosa, creyendo que eso la asustaría y la detendría. Pero Molly estaba muy lejos de sentirse asustada, sino todo lo contrario, pues ahora se daba cuenta de que había soportado demasiado, y debería haberse ido tras la muerte de su padre. Ya no había nada en esa casa y en esa ciudad que la atara, pues el recuerdo de sus padres no estaba ahí, sino que lo llevaría por siempre en su corazón.
Me marcho a un lugar donde sus garras no podrán alcanzarme. Y puedo prometerle que no acabaré en la calle, ni regresaré jamás. Lo dijo tan segura que Mabel retrocedió un paso al reconocer que no podría retenerla. «¡No puedes hacer eso!», gritó Fanny, advirtiendo que si Molly se marchaba, le tocaría a ella hacerlo todo. «Tienes que impedírselo, mamá. Nos quedaremos sin criada». Pero Molly ya había terminado, y sin más, se giró y comenzó a caminar hacia la salida. A sus espaldas podía escuchar a Fanny gritándole que se detuviera, y cómo Mabel le aseguraba que su vida sería un infierno. Pero Molly sentía que finalmente era libre. Abrió la puerta, cruzó el umbral, y tras dar unos pasos, se giró para ver por última vez la casa que había sido su hogar desde niña, cuando sus padres aún vivían. No sintió pesar por dejarla, como había supuesto, sino alegría por el nuevo futuro que le esperaba. Esa casa hacía tiempo que había dejado de ser su hogar, y no sentía pesar por dejarla atrás. Ya no había nada allí que la uniera a ella, ni a esas mujeres que la observaban orgullosas en el quicio de la puerta. «Volverás llorando y suplicando», le aseguró Mabel. «Eres fea, torpe y estúpida. Nadie te querrá en esas condiciones. Solo sirves como criada, y ni para eso». Sus ojos ardieron cuando las lágrimas comenzaron a aflorar a sus ojos. Evidentemente, nadie la quería en ese lugar, y solo le quedaba marcharse. Mabel nunca la quiso, y Fanny nunca se comportó como una hermanastra. Se tragó el nudo que tenía en la garganta, y luego negó con la cabeza. Tal vez debería haberse marchado sin decirles nada. Quizá así se hubiera ahorrado el dolor de saber que no había nadie en el mundo que la quisiera. Pero ya no importaba. No iba a quedarse por más tiempo. No cuando le esperaba una vida nueva en Montana. Y quién sabe, quizá el amor. «Adiós», logró decir con el tono más rígido que pudo pronunciar. Molly comenzó a caminar por la calle, alejándose de ese lugar con la cabeza en alto y la esperanza en su pecho. Se dirigió a la estación de tren en busca de un futuro, y ya nadie, ni nada, le impedirían seguir hacia adelante. Pronto estaría sentada en su asiento camino de Montana, y aunque estaba nerviosa, sabía que lo peor ya había pasado. Al fin era libre.